Organización de Venezolanos en el Exilio. Bien, buenas noches, amigas y amigos de toda Venezuela y del mundo entero. Les habla su amigo Elio Aponte, transmitiendo acá directamente, nada más y nada menos que desde los laboratorios oscuros, así como lo oyen, detrás de las bambalinas, aquí en su programa A lo Resistente, de hoy domingo 18 de marzo del año 2018. El tema del programa del día de hoy es frentes creados en Venezuela para acabar con la tiranía. Vamos a hablar cuáles son esos frentes que se están creando. Ya hay uno que está creado y el otro lo están prometiendo para dentro de pocas semanas o pocos días. Vamos a estar hablando cuál es la diferencia, cuáles son estos frentes que se están creando en este momento en Venezuela. Obviamente dentro de esta conversación de hoy, dentro del tema de hoy, no vamos a dejar de hablar de la resistencia, que en sí es el movimiento mediante el cual se van a generar todas las acciones y todo lo que es el proceso de implosión del régimen, para entonces lograr un cambio de gobierno. Pero también vamos a hablar un poco de eso, recordar un poco los puntos que hemos hablado en los programas anteriores para que no se desanimen, porque realmente hay mucha pesadumbre entre la población, entre las personas, y es entendible. Pero sí hay esperanza y no estamos vendiendo esperanzas vagas o palabras vacías. Sí se puede salir de esto siempre y cuando utilicemos las herramientas apropiadas y utilicemos principios apropiados. Y de eso también vamos a hablar en el día de hoy. Bien, les recuerdo que este programa A lo Resistente es traído a ustedes gracias a la Organización de Venezolanos en el Exilio, Orbex. La organización Orbex se creó el 11 de abril del año 2005. Estamos hablando ya prácticamente ahora dentro de unas semanas o de unos días. Vamos a estar cumpliendo 13 años de existencia. 13 años. Parece mentira que fue ayer cuando 40 venezolanos nos dimos cuenta que nosotros mismos éramos las personas que estábamos esperando para tomar la iniciativa. Fue acá en la ciudad de Miami. Nos reunimos, hicimos una especie de tormenta de ideas, inclusive el nombre salió producto de esa tormenta de ideas, se hizo la votación y quedó el nombre de la organización como Organización de Venezolanos en el Exilio, Orbex. Ese fue el producto de todas las personas que estuvimos aquel día, 11 de abril, en la ciudad de Miami, 40 venezolanos. Nos dimos cuenta que nosotros mismos éramos las personas que estábamos esperando para tomar la iniciativa. No esperamos que alguien viniera a decirnos qué era lo que teníamos que hacer. Sabíamos como personas responsables que teníamos que tomar acciones, que teníamos que hacer algo. Y establecimos 3 objetivos básicos, fundamentales para nuestra organización, que básicamente es lo que nos dirige hacia lo que hacemos para no estar de aquí para allá y para acá. Nosotros no somos una organización política, no se confundan. No estamos detrás de un cargo público, como sucedería en algunos casos. Discúlpenme un segundo. Como sucedería en algunos casos. Pero nosotros realmente somos una organización social, cívica, la cual tiene 3 objetivos fundamentales. Primero es abrir y transitar un camino para lograr la protección de los venezolanos. Ese es el primer objetivo, proteger a nuestra gente, la gente que está afuera en el exilio.
Hay muchísimas personas indocumentadas con peligro de ser deportadas. Por ahí salió una declaración de ACNUR reconociendo la situación grave de Venezuela, lo cual no es nada nuevo para nosotros. Ahora bien, eso no es vinculante. Es bueno entender que esta declaración de ACNUR no es vinculante con ningún gobierno. Cada gobierno es libre de decidir qué es lo que va a hacer con los venezolanos. Y nosotros como organización acá, por ejemplo, en Estados Unidos hemos estado pidiendo una protección que se llama DED. ¿Qué es eso? Es la detención de la deportación o diferir la deportación por un periodo de 18 meses, lo cual puede ser renovable por periodos iguales, mientras entonces se hace una especie de ley especial considerando la situación de los venezolanos. Nosotros hemos pedido el DED desde que nos fundamos. Se lo pedimos a George Bush. Nos sugirió a través de ICE, la Policía de Inmigración, que cada venezolano hiciera un asilo. Luego el señor Obama nos dio una carta, nos escribió también, diciendo que el sistema de inmigración estaba colapsado y que él lamentaba la situación. Una carta muy bonita, pero al fin y al cabo no dijo nada. Y el señor Donald Trump hasta ahora no ha dado una respuesta a nuestra petición y han estado haciendo algunos cambios que son importantes porque acaba de cambiar el secretario de Estado, Tillerson, que muchas personas consideraban un poco suave, de tener un poco más de diplomacia y menos intervención o menos manejo de la parte militar, porque él era un empresario o es un empresario, fue presidente o CEO de la Exxon, una de las empresas más grandes del mundo, cuidado si la más grande. Y el cambio ha sido por Pompeo, que era el director de la CIA, que es un militar, una persona que conoce y sabe sin pelos en la lengua lo que está pasando en Venezuela y la amenaza que representa a Venezuela para los Estados Unidos. No tanto por ser Venezuela en sí, sino porque en Venezuela cohabitan o existen y hay presencia de cubanos, chinos, iraníes, terroristas de Hezbollah, que tienen como plan, obviamente, ustedes ya saben, destruir a los Estados Unidos. Entonces están utilizando Venezuela como plataforma para eso. Aparte de que Venezuela está trabajando también con el narcotráfico, porque el narcotráfico trabaja conjuntamente con estos grupos terroristas, porque se dan la mano para poder entonces entrar inclusive no solamente droga a los Estados Unidos, sino terroristas. Muchos de los cuales ya tienen pasaporte venezolano y son personas que ni siquiera hablan el español. Entonces, vemos positivo ese cambio que ha hecho el señor Trump. Sabemos que en Latinoamérica ningún país va a querer que haya una intervención militar tipo Noriega, Panamá, que hizo George Bush padre. Sabemos que eso no lo van a hacer porque estos países, estos políticos realmente no están de acuerdo con eso. Pero no sabemos si hasta qué punto el señor Trump vaya a hacer ese tipo de ataque o de intervención a sabiendas de que ya los rusos están en Venezuela y, como dijo un periodista Olivares, los rusos son los que están manejando la parte militar en este momento en Venezuela, no tanto los cubanos, aunque los cubanos están manejando la parte policial, los notarías y la parte de inteligencia en otros ámbitos. De modo tal que hay muchísimos intereses, inclusive los chinos son los que están atendiendo cuando llegan los cargueros petroleros, los cargueros que llegan a los puertos venezolanos, los que atienden la radio en Venezuela son chinos. Entonces, la situación es bastante compleja y nos toca a nosotros no desesperarnos, sino hacer la parte que nos toca. Aquí en el exilio, promover lo que es la lucha estratégica no violenta de la resistencia. Decimos no violenta porque la población no tiene armas, pero al fin y al cabo estamos buscando que se haga la implosión para que las fuerzas militares, la parte moral que existe, porque todavía existe la reserva moral dentro de las Fuerzas Armadas, pueda actuar, pero no ha podido actuar porque la población no ha salido, y la población no ha salido porque ha existido esta gente de la MUD, que son los que se han encargado de anestesiar a las personas, a la población, con una salida electoral cuando no existe tal salida en Venezuela. Y bueno, dentro del tema de hoy vamos a hablar un poco de eso, porque se han creado dos frentes. Ahora está el Frente Amplio
y vamos a hablar de otro frente ya cuando entremos a tocar el tema del día de hoy. Entonces la situación no está fácil. Entonces, bueno, hablando de los objetivos de Orbex, está el primero, que es la parte humanitaria. Somos una organización cívica, social, no somos políticos. Sabemos que surgimos de una situación política y, claro, y tenemos un impacto político, obviamente, dentro del mundo por lo que estamos haciendo. Y, por lo tanto, el gobierno o el régimen, porque eso ya no es gobierno, el régimen de Venezuela, por allá por los años 2007, hace ya más de 10 años, nos presentó en la televisión pública o nacional como una organización terrorista que buscaba desestabilizar o derrocar al régimen e inclusive cometer el magnicidio o el asesinato del jefe de Estado. Y son amenazas que están vigentes hasta el día de hoy. Ese es el primer objetivo, proteger a nuestra gente. El primer objetivo nuestro no es lograr el consulado de Venezuela en Miami, ahora que quieren hacerlo abrir para estas elecciones írritas presidenciales. Nosotros no estamos detrás de ese cargo político o de una gobernación o de una alcaldía o inclusive de la misma presidencia. Nosotros no estamos usando Orbex para eso. Es una organización social. El segundo objetivo de nosotros, de Orbex, es tener un centro de referencia, un centro de ayuda, donde el recién llegado, sobre todo el recién llegado, aunque nos han llamado personas que tienen 20 años aquí, pueda comunicarse con nosotros y pueda evitar caer en los mismos huecos que caímos nosotros cuando estuvimos recién llegados. Nosotros pagamos el noviciado, no tuvimos a nadie que nos dijera nada, pero acumulamos una serie de experiencias que no nos las queremos quedar para nosotros, sino las compartimos y lo hacemos a través de teléfono o correos electrónicos, porque no podemos tener una sede de Orbex en toda la ciudad de Estados Unidos. Nos han preguntado eso y eso es una locura. El costo sería prohibitivo. Pero utilizamos la tecnología y siempre tenemos algunos coordinadores en los Estados Unidos, como nuestra querida Eduy Peña, que se encuentra en este momento en el chat como futurista. Ella, la señora Eduy Peña, es la coordinadora de Orbex en Los Ángeles, California. También tenemos otras coordinadoras en otros estados. Pero realmente como sede física solamente somos ya prácticamente una organización que trabaja online. Y ya esa es la última tendencia del mundo, online, utilizar la tecnología, porque no todo el mundo puede trasladarse físicamente a un sitio para lograr obtener una información. Se puede obtener a través de lo que son los medios informativos, los medios de comunicación de internet, teléfono, internet, y es lo que hacemos nosotros. Entonces ese es nuestro segundo objetivo, tener un centro de referencia para que los nuevos recién llegados, o los recién llegados, perdón, no caigan en los mismos huecos que caímos nosotros. Y el tercer objetivo de nosotros en Orbex es promover los valores y principios de la solidaridad, la convivencia mutua, el servicio, la libertad, la democracia, el respeto a la dignidad del ser humano. Como producto de este tercer objetivo, creamos en agosto del 2006 el proyecto No Violencia para Venezuela, por medio del cual estamos promoviendo la lucha no violenta estratégica como una salida para la población venezolana, población civil, la población que no tiene armas, la población pacífica, de poder hacer algo útil y productivo que tenga como consecuencia un cambio de régimen, un cambio de gobierno. Porque sabemos que en la dictadura que tenemos en Venezuela, castroestalinista, desde el año 2004 lo hemos estado diciendo. O sea, inclusive antes de crearnos en Orbex, ya en el 2004 sabíamos que en Venezuela hay un fraude electoral continuado, avalado por la Mesa de la Unidad Democrática, que en aquella época se llamaba Coordinadora Democrática, y que hoy en día cambió de nombre y se llama ahora Frente Amplio. Bien, vamos a ver si... vamos a saludar a todas las personas que nos están siguiendo en esta noche. Quiero hacer un paréntesis, por cierto, la semana pasada no pude estar acá. Fui invitado para estar presente o para... no podría decir que fui observador electoral, pero parecido. Estuve involucrado en lo que eran las elecciones parlamentarias de Colombia aquí en Estados Unidos y estuve muy de cerca, pude entrar inclusive a las mesas y pude tomar algunos videos que se los pasé a las personas que me pidieron que les ayudara y que mostraron en muchos casos fraudes que se estaban realizando en vivo, y eso se mandó por Twitter y
Eso llegó inclusive a Colombia. Era parte, yo me ofrecí como voluntario dentro de un grupo de personas, y como venezolano yo no puedo votar en Colombia, pero como venezolano sí estoy consciente del peligro que corre la hermana República de Colombia ante las amenazas del comunismo. Ya sabemos que está a un paso de caer en el comunismo y queremos evitar a toda costa que eso suceda. Y por eso hemos hecho algunos videos al respecto. Mucha gente me ha agradecido, gente colombiana que me ha dado las gracias al ver que se les han abierto los ojos con respecto a lo que está pasando en Colombia y han podido alertar a sus familiares. Esto es una labor titánica que hay que hacer porque pareciera que nadie aprende por experiencia ajena. Así nos pasó a nosotros los venezolanos. ¿Cuántas veces los cubanos nos advirtieron lo que estaba pasando en Venezuela? Y nosotros decíamos, nosotros no somos Cuba. Y ahí estamos peor que Cuba, porque por lo menos Cuba tiene frijoles, pero en Venezuela no hay nada. La gente come de la basura. Y ahora nosotros los venezolanos estamos alertando a nuestros hermanos colombianos. Pareciera que están un poco más abiertos que nosotros. Hay más humildad, porque eso tiene mucho que ver con la humildad, porque el venezolano, en términos generales, no puedo ser muy general, o sea, no, hablando en términos generales, sabemos que los venezolanos son muy orgullosos, muy creídos, y creen que nunca esto iba a pasar, y ahora estamos realmente sufriendo las consecuencias. Entonces, es de sabios, es de inteligente aprender por el error propio, pero de sabios aprender por el error ajeno. Esperemos que los colombianos sean sabios y puedan aprender, tomar nota de lo que nos está pasando a nosotros, para que ellos no caigan en lo mismo que caemos nosotros. Y bueno, para nosotros en Venezuela nos conviene que Colombia no caiga en la órbita del castro-estalinismo internacional, porque va a ser más fácil para nosotros salir de ese problema que tenemos en Venezuela, que es un problema supranacional, un problema del Foro de Sao Paulo, que siempre le digo a las personas que hagan la tarea, que busquen, que hagan su investigación, porque la gente a veces es floja, no le gusta leer, no le gusta, es indiferente, pero no podemos ser indiferentes, porque si no tomamos realmente conciencia de donde estamos viviendo, otros van a llegar a decidir qué es lo que nosotros vamos a comer, qué es lo que vamos a estudiar, qué es lo que vamos a trabajar, qué es lo que vamos a hacer. Nosotros tenemos que luchar por la libertad y no permitir que otros nos digan lo que tenemos que hacer nosotros. Entonces, bueno, para eso estamos nosotros aquí en Orbe, para buscar abrirle los ojos y decir la verdad a muchas personas. Nosotros nos han atacado por todos los flancos, nos han perseguido, hemos tenido que estar mudándonos de un sitio a otro, inclusive aquí dentro de Estados Unidos hemos recibido cualquier tipo de ataque, inclusive de venezolanos que están acá, inclusive de personas que dicen que son demócratas, porque somos incómodos, no solo para el régimen, sino para muchos que con su política progresista, socialista, comunistoide, porque todo eso tiene una misma tendencia, ven amenazados sus intereses con lo que nosotros decimos. Bien, vamos entonces a saludar por las redes sociales para reconocer y darle un reconocimiento a las personas que nos siguen el día de hoy. Tenemos a Chefito José, por ejemplo, acá en el Twitter, que nos está siguiendo. Asimismo, Deyanira Romero, contador público de la Universidad de Carabobo. Asimismo, saludamos a Beatriz Santos, consultor astrológico, imagínense. Igualmente a Agua Cristalina, @cristalina_agua. Soy venezolana, luchamos por un país plural en resistencia contra la dictadura. Amamos a nuestra patria. Muy bonito el Twitter de Agua Cristalina, porque tiene la foto del helicóptero de Óscar Pérez cuando sobrevoló Caracas y que llevaba una pancarta que decía 350 libertad. Igualmente saludamos a Sororita, @Sororita, Resistencia, sello, Venezuela hasta los tuétanos. También tiene en su perfil de Twitter a Óscar Pérez Vive. Realmente Óscar Pérez, no podemos olvidar ese venezolano ejemplar. Saludamos a Michamachín, Machimachín, que nos está siguiendo también por acá por el Twitter. Igualmente a Cobradulce, @Cobradulce0214, Venezuela libre, depurada de los políticos corruptos de la MUD y chavistas. Oigan, sello, Venezuela hasta los tuétanos, el canal de la resistencia. Así que bueno, saludos a toda esta gente también de sello Venezuela, que siempre nos están siguiendo. Damaris, @PuertoVen30, puertorriqueña venezolana.
Estuvo 8 años en el ejército de los Estados Unidos. Paz, democracia y libertad para mi amada Venezuela. Dios con nosotros. Y bueno, muchas otras personas que las estaremos saludando en el transcurso del programa, porque son bastantes personas los que nos están siguiendo en este momento, cuando ya son las 8:26 de hoy, domingo marzo 18 del año 2018. Aquí nos mandó Hugo Rafael por Orbex, el Twitter de Orbex, @muerachavez01, la siguiente información. Marcelo Croato logró escapar de la prisión domiciliaria y llegó a la Argentina. Maduro pierde a un preso político más. Y tenemos otra información que nos manda también Muerachavez01. Chofer borracho atropelló a 7 seres humanos y a 4 policías en el estado Aragua. Esas son algunas de las informaciones pasando aquí por el Twitter. Vamos a pasar por los grupos. Tenemos 2 grupos en el Facebook. Quiero decirles que se pueden comunicar con nosotros de varias formas. Una de ellas es por medio del chat de la Resistencia, donde en este momento se encuentra Futurista como administradora del chat. Puedo decir el nombre de Futurista porque ella se encuentra en territorio seguro, acá en Estados Unidos, en la ciudad de Los Ángeles. Ella es la señora Eduy Peña. Ella ha hecho varias reuniones allá con los venezolanos, abriéndole los ojos sobre lo que está pasando en Venezuela, sobre el peligro, sobre los enemigos que tenemos. Porque si no conocemos al enemigo que tenemos, contra el cual nos enfrentamos, ¿cómo vamos a luchar contra él? Tenemos que conocer primero al enemigo. Ella se encarga de eso, de desmontar una serie de falsas informaciones que trae la gente de Venezuela, producto de los medios de comunicación amordazados. Son independientes o dicen ser independientes, pero están amordazados, están autocensurados para poder sobrevivir. De lo contrario, van a sufrir la misma penalidad que sufrió el canal de televisión de mayor antigüedad, de mayor cobertura y mayor popularidad que ha existido en Venezuela, que es Radio Caracas Televisión. El régimen chavista no le renovó la concesión el 27 de mayo del 2007 y tuvo que cerrar sus puertas en la medianoche de ese domingo. Fue un día triste, un día terrible. Y bueno, por eso es que tenemos que entender el enemigo que tenemos. No hay salida electoral posible, por más que queramos, no hay salida electoral. Y aquí no estamos hablando de que la gente vaya a salir a la calle como loca a pelear palos contra fusiles. No, no es eso. Estamos hablando de una forma inteligente de poder socavar las bases del poder de un régimen. Bien, entonces saludamos nuestro saludo muy cordial y reconocimiento a Futurista. También se pueden comunicar por el Twitter. Tenemos 2 cuentas. Una es twitter.com/Orbex y la otra es twitter.com/Ruédalo, así como lo oye. Asimismo, tenemos 2 grupos en el Facebook. Uno es el grupo Orbex. Los grupos Orbex y el grupo Ruédalo, con 4 signos de admiración al final. Son 2 grupos. Usted puede pedir entrar y le vamos a estar dando acceso. Tenemos aquí una información de última hora de Francisco Ramones Calatayud. Frente Opositor Venezolano convoca sectores para definir acciones. Estamos hablando acá de este es un frente, el frente amplio. Venezuela Libre realizará asambleas ciudadanas en todo el país. Ya estaremos hablando un poco de eso. Y Rodríguez Torres, en un artículo de Domingo Alberto Rangel, donde ahora resulta que Rodríguez Torres, que fue una de las personas que realmente persiguió a muchos de nuestros jóvenes, ahora se supone que es un aliado de este Frente Amplio, ex-MUD, la Mesa de la Unidad Democrática. Esas son algunas de las informaciones y vamos a pasar esto en cuanto a Orbex, en Ruédalo. Alfonso Villera nos escribe: no hay otra salida, la solución viene con el derrocamiento de la tiranía, dice él, con intervención humanitaria internacional, no al voto. Antonio Ledesma, Tamara Sujo, Fabio Valentini y equipo de Soy Venezuela estuvieron en Madrid. Entregaron formalmente a Almagro una solicitud para la urgente intervención humanitaria para Venezuela. Ya sabemos quién es Luis Almagro.
Él es el secretario general de la OEA, pero sabemos quién es él, o sea, qué hay detrás de él. Él es un miembro del Foro de Sao Paulo, que está haciendo un papel estelar, resaltando el problema de Venezuela. No es supuesto, pero Almagro lo que busca es que todas las baterías y que toda la atención internacional se centre en Venezuela para que lo que se está sucediendo en Colombia en este momento pase desapercibido, que es la entrega de Manuel Santos, entregando Manuel Santos a Colombia al Castro-estalinismo internacional a través de estas elecciones que van a venir. Sabemos que hubo muchísimo fraude en estas elecciones que hubo la semana pasada, donde yo estuve presente en una de las mesas. Inclusive hemos oído que hay como 3 millones de votos que no se sabe de dónde están, y que el partido de Petro, que se llama Decentes, sabemos que no obtuvo ningún tipo de votación, pero tienen que pasar un umbral de un porcentaje X para que pueda permanecer como partido político, y resulta que le han hecho triquiñuela la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral de Colombia, que tienen la asesoría de Venezuela, para que pueda sobrevivir ese partido y hacer creer que tiene popularidad, lo cual no es verdad. Sabemos también que hay muchos venezolanos refugiados que no son refugiados, son chavistas que se hacen pasar por refugiados y que están pasando de la frontera de Venezuela a Colombia, y les están otorgando cédulas colombianas para votar por el señor Petro. Aquí se está moviendo mucho dinero, y más que todo es el dinero del narcotráfico de la misma FARC, que las FARC no han dejado de ser el cartel de droga más grande del mundo. Por más curules que les hayan dado, tengo entendido que les dieron 5 senadores y 5 diputados sin un voto. Imagínense ustedes el desastre que se está dando en ese país, y no podemos permitir, tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que Colombia no caiga en lo mismo de Venezuela. Bien, entonces esas son algunas de las informaciones que están apareciendo acá dentro de nuestros grupos en Orbex y en Ruédalo, que están en el Twitter, perdón, que están en Facebook. Bien, vamos entonces a entrar al tema del día de hoy. Recientemente se creó en Venezuela el Frente Amplio. Estuvimos muy preocupados por varias razones. El primero, este Frente Amplio viene siendo una metamorfosis de lo que fue la MUD. La Mesa de la Unidad Democrática demostró ser un rotundo fracaso, tal y como lo fue la Coordinadora Democrática. La Coordinadora Democrática, si no me equivoco, se creó por allá por el año 2004, 2003. Fueron los que organizaron los referéndums y las recolecciones de firmas para buscar un referendo revocatorio, pero tuvieron el apoyo del Centro Carter y del expresidente colombiano Gaviria. Y el señor Carter, de acá de Estados Unidos, progresista del Partido Demócrata, dijo que el sistema electoral venezolano era el mejor del mundo, y avaló lo que fue realmente ese nefasto referéndum revocatorio del 15 de agosto del 2004, donde expertos profesionales pudieron demostrar que hubo un fraude, pero los políticos que vendrían a ser los que estaban interesados en que Chávez saliera del poder no le hicieron caso a todas estas pruebas y todos estos reclamos y demostraciones que hicieron este grupo, que luego se organizó en un grupo que se llamó SDATA. Y posteriormente, en noviembre de 2011, imagínense, después de varios años, mediante una nueva técnica o una nueva ley inventada, estadística, la cual se utilizó aquí en Estados Unidos para demostrar que los reportes financieros de la compañía Enron fueron inventados, habían sido maquillados, manipulados, y por eso fueron presos varios dirigentes y varios accionistas y directores de esa empresa Enron aquí en Estados Unidos. Por esa misma ley estadística se aplicó al referéndum que hubo en el 2004 en Venezuela, y se demostró estadísticamente que hubo un fraude. Obviamente, estadísticamente eso apareció en el Statistical Science en el ejemplar de noviembre del 2011.
pero eso no tuvo ningún tipo de consecuencia de nada, porque los verdaderos dolientes, que supuestamente son estos políticos, no les interesó para nada defender la voluntad popular, porque es de eso es que se trata, la voluntad popular. Eso fue la Coordinadora Democrática. Luego la Coordinadora Democrática tuvo una transformación, una metamorfosis, y se convirtió en la Mesa de la Unidad Democrática. Pero era el mismo perro con diferente collar. Total que la Mesa de la Unidad Democrática logró montar a Manuel Rosales en el 2006, etcétera. Ya sabemos todo lo que pasó y todos los desastres que han hecho. El mismo Capriles, las elecciones de abril del 2013, donde era evidente que había ganado él, no pudo defender la voluntad popular, no la defendió. Mandó a la gente a escuchar salsa en su casa. Esa es la MUD. Es un grupo socialista, la mayoría de sus miembros son miembros de la Internacional Socialista, por lo tanto tienen una afinidad con el Partido Socialista Unido de Venezuela y tienen convivencia, una convivencia que se ha mantenido por varios años y donde ellos han estado sobreviviendo y donde el partido, el régimen chavista, antes en manos de Chávez y luego a partir del 2013 en manos de Nicolás Maduro, necesitan una oposición que sea complaciente, que sea sensata para poder gobernar. La MUD le sirvió como ese tipo de oposición, una oposición sensata, vamos a llamarlo de esa manera. Y obviamente se satanizaba a todo aquel que no estuviera de acuerdo con la MUD. Ejemplo, nosotros, que sabemos que nosotros no estamos promoviendo esa salida socialista y nos satanizaron ellos mismos y fuimos hasta insultados, perseguidos por la misma Mesa de la Unidad Democrática y expulsados de la misma porque nosotros fuimos miembros voluntarios escogidos por la Asamblea de Ciudadanos de Venezuela en Miami y yo quedé como servidor de ustedes, como parte de la MUD y estuve adentro de ese animal y pude darme cuenta de lo que está pasando ahí. Nadie me puede a mí echar cuentos porque yo vi al monstruo de adentro y nuestro interés era más que todo explicar lo que está pasando en Venezuela, buscar la forma de poder lograr un cambio político sin elecciones y eso cayó en saco roto porque sabemos que hay otros intereses ahí y al insistir nosotros en nuestros puntos fuimos expulsados unilateralmente por ellos, algo que realmente violó la primera asamblea porque la gente fue la que nos escogió también a nosotros junto con otras personas. Entonces ese es el tipo de talante que tienen estos individuos de la Mesa de la Unidad Democrática que ahora cambiaron de careta, se pusieron otro disfraz, pero son las mismas personas y ahora se llama Frente Amplio. Este es uno de los frentes que dicen querer buscar un cambio de gobierno. Están todavía hablando de elecciones y están nuevamente sacando a la gente a la calle a exponerla, a que la maten con los cuerpos de seguridad del Estado y con los grupos paramilitares oficialistas conocidos como colectivos, con una gran irresponsabilidad. Ellos dicen que son amplios, pero básicamente, inclusive el mismo nombre Frente Amplio lo han utilizado grupos comunistas y socialistas por toda Latinoamérica. Ese es un frente, ese es el Frente Amplio, que viene siendo la MUD, y mucha gente de buena voluntad ha caído inocentemente en eso. Vimos, sí, como los que les iba a decir, preocupante, que un joven de la Resistencia, el día en el que se abrió, que se presentó este Frente Amplio al público, habló y dio a uno a conocer, se mostró su cara, mostró su mensaje. Mucha gente me ha dicho que realmente dijo lo que tenía que decir, y es verdad, pero se están violando principios que son importantes mantener y divulgar para que inocentes no vayan a caer en la trampa. ¿A qué me refiero? Hay un principio que es el principio del anonimato, de la clandestinidad. Dentro de la resistencia lo que importa es tener un plan, una estrategia global, una unidad férrea o una unidad verdadera y una disciplina férrea. Esos son los tres pilares que deben mantener un movimiento de resistencia no violenta. Dentro de estos tres pilares, el actuar de las personas se hace bajo anonimato porque no seguimos a un líder específico, sino a todo un proyecto. De modo tal de que si el líder lo matan, el proyecto sigue adelante porque es un proyecto. Pero entonces el error es empezar a sacar lista de nombres
y poner fotografías de personas que supuestamente apoyan a este grupo o a este frente porque los están exponiendo. Entendemos la desesperación de las personas, pero uno de los pilares es la disciplina, y la disciplina manda a que todo miembro de la resistencia se mantenga en el anonimato, que no lo descubran. No necesitamos héroes que los vean, porque los matan, y una persona a 3 metros bajo la tierra no va a hacer mucho, no va a hacer nada. Ya sabemos que los muertos no tienen ni arte ni parte en este mundo. Por más que griten Chávez vive, ese no vive para nada. Entonces, nos preocupó eso, salió un joven de la resistencia, y es un mal ejemplo de salir y darse a conocer. La resistencia no debe darse a conocer. Ya los que se han dado a conocer ya es demasiado tarde, ya los conocen, pero los nuevos miembros no pueden darse el lujo. Y la estrategia en sí global es lograr que hayan las guarimbas bien realizadas desde ya. No hay que esperar ningún momento. Y eso es lo difícil que se tiene que dar, tiene que haber una unidad. La estrategia global básicamente es que por medio de la guarimba se logre la implosión de un estado de ingobernabilidad. No porque nosotros seamos anarquistas, no, sino que es la estrategia para implosionar al régimen y lograr que las fuerzas militares, la reserva moral militar pueda salir a la calle. Ya sabemos que en este momento se han hecho varias detenciones a nivel militar porque hay gran descontento, inclusive hay un periodista, Olivares, que sacó un Twitter donde habló de que hubo 2 levantamientos, creo que eran en Zulia y en Táchira, de militares que no estaban coordinados unos con los otros. Fueron aislados y fueron detenidos los militares y están en este momento encarcelados, torturados por el régimen. Sabemos que hay muchos militares descontentos. Entonces entra la desesperación y empieza a haber este tipo de situaciones donde salen sin que haya habido las condiciones objetivas para que eso suceda. La condición objetiva es que la población tiene que salir a la calle y colocar las barricadas bien hechas, no confrontar, no desplazarse más de 50 metros de su casa y volver a armar la barricada cada vez que se desarme. Y por último, no hacerle caso a los llamados que hagan los políticos, ahora Frente Amplio, que buscan apagar la calle. Eso es lo que hay que hacer y hay que empezar a hacerlo desde ya. No hay que desanimarse, no hay que esperar que otro empiece, hay que empezar uno mismo. Hay que organizar a los vecinos en la cuadra, porque la guarimba bien hecha se hace con los vecinos, porque hay un principio o una regla, mejor dicho, donde no debe haber desplazamientos de más de 50 metros desde donde las personas se mueven. Entonces, eso tiene que hacerse ya. Y bueno, mi palabra es de ánimo a todos los que están oyendo, a los miembros de la resistencia, en que se trabajen en la guarimba, porque habíamos hablado de lo que son las células de resistencia, que son grupos ya élite, que los hemos mandado a trabajar con India, que es nuestro contacto en Venezuela, @IndiaOrbex, y está la población normal civil en su casa, los vecinos que pueden hacer la guarimba, porque estos dos grupos trabajan por sus lados, pero hay una estrategia global que es lograr la implosión del régimen mediante el colapso y la ingobernabilidad. Sabemos que la Mesa de la Unidad tenía como objetivo la gobernabilidad hasta el 2019. Con este Frente Amplio no dudamos que ese siga siendo el camino de ellos, porque lo oímos cuando estuvimos dentro de la MUD aquí en Miami. Simplemente que por estrategia cambiaron de nombre y hay muchos incautos que están cayendo en eso. Eso es lo que es el Frente Amplio Nacional. Es un frente socialista. Sus líderes están la mayoría en la Internacional Socialista. Y el socialismo siempre tiene como objetivo tener un gobierno grande que le diga a la gente lo que tiene que hacer, que sea como una especie de ente que otorga beneficios y derechos a las personas y genera ciertos derechos. Y que subliminalmente le dice a las personas que ellos, los tecnócratas de ese gobierno socialista, son los que conocen mejor qué es lo que tiene que hacer cada quien, cómo organizar las personas y qué es lo que deben estudiar y qué es lo que deben trabajar.
Eso es lo que es el socialismo. A grosso modo, hay otro frente que se está creando y me llamó la atención y lo voy a mencionar en este momento y merecen ser conocidos y que ustedes lo conozcan. Por aquí tengo la información. Es un frente nacional, se llama Frente Nacional de las Derechas Unidas. Así como el Frente Amplio Nacional es de izquierda, es socialista, es de izquierda, se está creando en este momento, se está gestando, dicen que en pocas semanas se va a formar un Frente Nacional de Derechas Unidas. Es un movimiento de derecha. Esta gente de la izquierda se ha encargado de satanizar todo lo que es derecha y dicen que la derecha es una dictadura tipo Pinochet. Eso es lo que ellos venden. Para meterle miedo a las personas, para que las personas digan, ah, no, mejor me voy con un Leopoldo López, con un Enrique Capriles Radonqui, que ha dicho este último, por cierto, que admira a Ignacio Lula da Silva, quien fue uno de los fundadores del Foro de Sao Paulo, ¿me entienden? Entonces ahí estamos viendo las afinidades de estas personas con el Foro de Sao Paulo, porque son movimientos de izquierda. Se está formando en este momento en Venezuela y aplaudimos esa iniciativa, un Frente Nacional de las Derechas Unidas. A nosotros nos mandó el Twitter Marcos Polecel. Se están haciendo los preparativos para el lanzamiento y esto lo mandaron hace 2 días. Resulta que lo mandaron en el aniversario de la muerte de Renio Tolina, que muchas personas dicen que fue un asesinato porque dañaron el avión en el cual él iba para Margarita y él era candidato presidencial, una persona muy popular de derecha que representaba una amenaza para el estamento de izquierda socialista que gobernaba a Venezuela antes de que entrara Chávez. Básicamente lo que fue el pacto este de punto fijo, ADECOPE y URD, que fueron los que definieron lo que fueron los 40 años y que al final desembocaron en el chavismo porque fue un fracaso, porque si hubiese sido algo correcto o algo bueno para las personas, eso no hubiera fracasado. Pero realmente ese socialismo no funcionó, hubo grandes diferencias, hubo gran corrupción y el que capitalizó el descontento popular en el año 98 fue nada más y nada menos que Hugo Chávez, para llevar al país peor, ya a una vía rápida al comunismo, que es lo que está viviendo en este momento. El Frente Nacional de las Derechas Unidas será una alianza inédita, diferenciada y antagonista a todo tipo de socialismo. Es decir, no es socialismo, es capitalismo. El capitalismo no es malo. La gente del socialismo da a entender y quiere entender que el capitalismo es malo. Y no es malo, porque el capitalismo simplemente es un sistema donde las personas hacen intercambios voluntarios de bienes y servicios. Voluntarios. En cambio, en el socialismo es el gobierno el que decide quién hace y quién no hace los intercambios y no son voluntarios, son hasta obligados. Inclusive hay expropiaciones. Entonces, ahí está la gran diferencia. Los socialistas ofrecen una seguridad de comida, techo y ropa, pero a cambio de tu libertad personal. Y al final las desigualdades que ellos dicen que existen, buscan hacer una igualdad, pero en la pobreza. Porque todos los que tienen los empresarios y todos los que tienen capacidad de producción y todos los que manejan las empresas son destruidos con el cuento chino de que eso lo va a manejar los obreros, con el control obrero, pero los obreros no saben manejar eso, ellos tienen su papel. En cambio, en el capitalismo, los obreros y los empresarios no son enemigos, se complementan los unos con los otros, somos todos necesarios y todos podemos tener un buen nivel de vida. Pasó en Inglaterra que durante Margaret Thatcher aumentó la brecha entre los ricos y los pobres, pero resulta que los que eran pobres dejaron de ser pobres y los ricos fueron mucho más ricos. Pero se amplió la brecha, pero las personas dejaron de ser pobres. En el comunismo o el socialismo quieren reducir la brecha, pero es a nivel de la pobreza para todos. Entonces, en cuestión de semanas, nos dice acá este comunicado de Marcos Polecel, se anunciará el lanzamiento del Frente Nacional de las Derechas Unidas en Venezuela, una alianza tipo confederativa de organizaciones, movimientos e individualidades políticas de derecha, liberales, libertarios, conservadores y nacionalistas,
que hacen vida en Venezuela y no solo en Venezuela, sino también en el exterior. Los promotores de esta iniciativa, también fundadores, están afinando los últimos detalles en relación a la logística para que las distintas organizaciones que conformarán el primer grupo de integrantes sean la mayor posible. Entonces estamos hablando de este Frente Nacional de Derechas. Hay personas visibles ahí. Recordemos los principios básicos que hemos dicho nosotros de la clandestinidad que debe haber en la resistencia. Obviamente los líderes de este grupo son visibles, ya se conocen, y algunos de ellos ya han estado presos y fueron libertados. Estuvieron presos, por ejemplo, desde julio del 2014 y puestos en libertad en octubre del 2017, casi un poco más de 3 años. Vasco da Costa y José Luis Santamaría, líderes del movimiento nacionalista, y ellos son parte de este grupo que están convocando a las corrientes nacionalistas y conservadoras de Venezuela. Y por otro lado está Marco Polesel, director del movimiento de derecha liberal autonomista, quien coordina lo relativo a los liberales y libertarios. Obviamente hay que apoyar este grupo, porque no todo puede ser la MUT o ahora el Frente Amplio. La gente necesita saber que existe la derecha, capitalismo, eso no es malo. Hay que mostrar lo que son los principios y las diferencias, porque con vocablos, con realmente es muy fácil engañar a las personas y engañarlas inclusive psicológicamente, porque aquí no le gusta que le digan que le van a regalar todo sin hacer ningún tipo de esfuerzo. Estos comunistas conocen realmente las tendencias que tienen los seres humanos. El ser humano tiene la tendencia a obtener el mayor beneficio con el menor esfuerzo. Y en eso se basan ellos, aparte de que utilizan el miedo para que la gente vote por ellos. Y crean el odio de las clases y la envidia para poder ellos alimentarse y poder crecer. En el socialismo, los que viven bien son esa cúpula oligárquica o una nueva oligarquía, que son los mismos dirigentes, y todos los demás son en extrema pobreza. En cambio, en un sistema de derecha, todos los individuos tienen la libertad de poder desarrollarse donde el límite es el cielo. Entonces, básicamente, esos son los dos frentes que se están cocinando en este momento, que se están creando en Venezuela para acabar con la tiranía. Esto no quiere decir que la resistencia va a claudicar, no. La resistencia necesita seguir adelante. La resistencia sabe que el socialismo no funciona. No vamos a traer lo mismo. Tenemos que crear un país nuevo, un país donde se defienda, donde el gobierno defienda los derechos del hombre, que son la libertad, la vida y lo que es su propiedad privada, que es el resultado del fruto de su trabajo. Porque no es justo que venga alguien que se crea que es mejor que los demás, un tecnócrata, a decidir que le quita a alguien que ha trabajado toda su vida por algo, para dárselo a alguien que realmente no ha trabajado ni se ha esforzado a hacerlo. Eso no es justo. Eso no es justo. Y eso no es así. Entonces, básicamente esos son los dos frentes que se están creando en Venezuela. Y la resistencia, aparte de eso, tenemos que seguir trabajando en lo que les he dicho. En esta estrategia de poder lograr la implosión mediante las guarimbas bien realizadas. La sociedad civil tiene que actuar para que salgan nuestros hermanos militares. Los militares están desesperados porque han salido solos y los han agarrado, los han puesto presos, los han asesinado. Y tenemos que nosotros tomar nuestra parte. Nosotros aquí desde el exilio lo que estamos es realmente dando apoyo a los verdaderos héroes que están en Venezuela. Y nosotros aquí servimos como un tanque de pensamiento donde podemos digerir todas estas cosas, porque mucha gente que está en Venezuela no tiene tiempo para hacerlo, tiene que pasar tiempo en una cola buscando qué comer. Entonces nosotros acá podemos tener otra situación distinta que la podemos utilizar, capitalizar a favor de ustedes, y por eso tenemos estos programas, estos canales alternativos a favor del exilio y la resistencia de Venezuela. Bien, vamos a ver si pasamos acá por las redes sociales a ver si hay algún mensaje final. Ya culminamos el tema del día de hoy. Estaremos brindando más información sobre este frente de la derecha que se está creando. Saludamos a Alejandra Yepes. Soy Resistencia, no creo en partidos políticos ni en políticos. Asimismo a Rebeldía, a Teresa Pineda,
a Goofy PM, soy políticamente incorrecto y mi lucha va dirigida a combatir cualquier política socialista y o comunista. Venezuela será libre. Beatriz Santos también, la saludamos. Varias personas que están llegando. Lesbia Hurtado también, la estamos saludando en este momento. Nos dice Sorocaima por aquí, en un mensaje a Ruédalo. Eso es correcto, dice Sorocaima, la estrategia para impulsar la salida es trancar todo. Guarimba y más guarimba. Así que ahí va el mensaje. Nosotros aquí estamos realmente esperando eso, porque cuando en Venezuela se den esas situaciones, entonces los esfuerzos que podamos hacer aquí en el exterior, en el exilio, fuera de Venezuela, van a ser más efectivos. Porque nada hacemos realmente trabajando aquí cuando ya en Venezuela no está pasando nada. Entonces es importante eso, y eso no lo inventé yo, eso es lo que acabo de decir. Eso es un principio que ha mencionado Jim Sharp en su libro de la dictadura a la democracia, que lo pueden buscar en internet, es gratis, lo bajan, lo leen, y así se van nutriendo un poco más de lo que es el poder. Porque el poder no lo tiene aquel que tenga mayor capacidad de ejercer la violencia física. No. Y la victoria. O sea, lo que es el poder lo tiene la persona si uno le da la obediencia. Y lo retira con la desobediencia. Entonces la victoria no es de aquel que tenga mayor capacidad de generar violencia física, como en este caso el régimen, que tiene armamento, grupos paramilitares, sino que la victoria puede estar del lado de aquellos que tengan mayor capacidad de desafiar y de resistir, con una estrategia global, con una verdadera unidad y con una disciplina férrea. Bien, es todo por el día de hoy, amigas y amigos. Realmente no me resta más que invitarlos para el próximo programa. Espero que haya sido de utilidad. Están transmitiendo desde... saludamos a la gente acá, nuestros amigos de Venezuela hasta los tuétanos. Prohibido olvidar, el objetivo principal es libertad, constancia, apoyo a las protestas y jamás hacer caso a los llamados a falsos opositores. Perfecto. Saludos a Sorocaima, saludos a todos ustedes. Dios mediante estaremos acá el próximo domingo, que sería 25 de marzo, en otro programa de Aló Resistente, desde los laboratorios oscuros, detrás de la bambalina. Mucho ánimo, tengan fe, que sí se puede. Pídanle a Dios de corazón que nos ayude, que nos ilumine, que nos dé la fuerza, que nos guíe. Tenemos un Dios vivo y de poder. Ese es el Dios que nosotros estamos invocando, el Dios creador del cielo y de la tierra. El mismo Dios que invocaba Oscar Pérez, cuando él hablaba de Jehová de los ejércitos, ¿se acuerdan? En sus videos. Ese es un Dios vivo, no es un Dios que está muerto. No son letras que están en la Biblia. Se manifiesta. Realmente, si lo creen, van a ver milagros. Así que mucho ánimo, tengan fe, que sí se puede. Será hasta el próximo domingo, Dios mediante. Se les quiere mucho. Cuídense. Ormex, Organización de Venezolanos en el Exilio. De la Organización de Venezolanos en el Exilio. ¿A quién le han hecho esta petición exactamente y qué respuestas han recibido? Gracias por sintonizarnos. Te invitamos que nos busques a través de ruedalo.org y mirarnos en vivo a través de Ustream. Síguenos por twitter.com/Ormex. Y mira mucho más videos en nuestro canal de YouTube. Ormex, Venezolanos en el Exilio. Ormex, Organización de Venezolanos en el Exilio.